Hola, mi nombre es Journey y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, un pensamiento sobre la decepción. Venías tu voluntad, Dios te quiere. Decepción es como una visita que nos llega inesperada. Es más bien que una visita inesperada, es como una visita indeseable. Una visita que muchos de nosotros no tenemos ganas de recibir. La realidad es que la decepción, que esa visita, deja muchas huellas, hace muchos daños, deja cicatriz. Decepción viene muchas veces por causa de nuestras expectativas, de nuestra confianza. A veces esperamos mucho de alguien o de algo, o nuestra confianza está puesto mucho en algo o en alguien, y cuando eso resulta ser un fracaso, o cuando eso resulta ser no lo que tú estabas esperando, te hace una decepción. Quizás por no haber logrado algo, un deseo, una esperanza, un sueño, un anhelo, un meta, una realidad. En el Evangelio de Juan nos cuenta que había 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, llamada Marta, su hermana María y Lázaro. Nos cuenta también que Jesús era muy buen amigo de ellos. Se enfermó Lázaro y Marta llamó a Jesús, mandó a llamar a Jesús. Y su expectativa era, como tienen una buena relación con Jesús, como Jesús quedaba en la casa de ellos, tenía un lazo de amistad, ella pensó que de una vez que Jesús iba a escuchar que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, Jesús salía corriendo por ahí para ir donde ellos. Lástimamente que no pasó así. Jesús duró 2 días antes de llegar a la casa de Lázaro. La actitud de Marta cuando Jesús llegó era como de culparla. Ella tenía esperanza que Jesús iba a llegar de una vez, escuchando que Lázaro estaba enfermo. A mí me gusta ese versículo de la Biblia que nos dice: todo obra para bien para los que aman al Señor. Hay un motivo por qué sufrimos. Hay un motivo por qué pasamos decepciones. Hay un motivo para todo. El deseo de Dios es que nosotros confiamos plenamente en Él, que creemos a Él, que nuestra confianza está puesta en Él. El decepción hace efecto en nuestras vidas, hace daño, trae desconfianza, te quita la paz, te da miedo, te crea orgullo, rebeldía hace frustración y no te deja avanzar. En fin, decepción te hace un montón de daño. Recuerda que siempre el ser humano te va a fallar. Alguien te va a fallar. Alguien te va a decepcionar. Cuando llega la decepción hacia ti, ¿quedará usted paralizado? ¿Quedará usted como desorientada? ¿Con miedo? ¿Quedará usted abierto a lo que el Señor quiere para tu vida? A lo que el Señor quiere enseñarte y entender el propósito de Dios para tu vida. Lo único que me queda en decirte es: confía plenamente en Él. Él tiene el control de todo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en otra reflexión. Si quieres un tema especial, puedes dejarlo aquí abajo. Deja tu comentario. Recuerda regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video.